de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, obviamente, dije hace un momento, sería soberbio de mi parte intentar siquiera dar una explicación vasta a lo que significa este atributo de Dios. Y Dios viene a revelarse a nosotros en su gracia y su misericordia. Él se revela a nosotros a través de sus atributos, a través de sus cualidades, para que ustedes y yo podamos conocer un poco de la grandeza de Él. Sí que a través de la Biblia vemos cómo Dios se revela a sí mismo, porque nuestro entendimiento de Dios no es lo que nos imaginamos, no es lo que creemos. Vivimos en una época donde cada quien tiene su opinión de Dios, de su Dios que ellos han creado, formado, pensando que Dios es así, que Dios no puede hacer esto porque yo me imagino que Dios es de esta manera, de esta forma, y cada quien se ha fabricado un Dios personalizado según sus deseos o según sus conveniencias, y hemos dejado de lado quién Él dice que es Él de sí mismo. Nosotros no tenemos que intentar descubrir nada ni sacar propias conclusiones. Dios ha decidido revelarse a sí mismo a través de su palabra, y lo que Él ha decidido, obviamente yo creo que Él ha revelado ciertas partes de lo que es Él, para no lo podríamos soportar tanto conocimiento, pero Él ha decidido a través de su palabra revelarse a nosotros para conocerle. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de lo que conocemos como la omnipotencia de Dios, donde Dios decide revelarse a sí mismo como el Shaddai, Dios todopoderoso. Y Él decide hacerlo precisamente allá en Génesis capítulo 17, versículo 1. Voy a leerlo de la traducción nueva viviente, de la nueva traducción viviente. Y Él se le revela a Abraham con este nombre, y dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Aquí vemos que Dios decide mostrarse a Abraham y revelar una parte de Él. Recordemos que cuando Moisés viene años después de esto, pero cuando Moisés en la zarza y Dios le da un mandamiento de ir a liberar a Israel de Egipto, Moisés le pregunta: ¿y quién me manda, verdad? ¿Quién le digo que me manda a hacer esto? Y Dios se revela y dice: yo soy el que soy. Pero siempre que vemos esa frase, yo soy, está hablando de sí mismo, pero siempre deja un espacio en blanco para llenarlo de quién es Él. Y en esta parte Él dice: yo soy el Shaddai, yo soy Dios todopoderoso. Así que aquí Dios se revela a Abraham como el Dios que no tiene limitaciones algunas, el Dios que todo lo puede, el Dios que no conoce los imposibles, el Dios todopoderoso, omnipotente. Ahora diga conmigo esa palabra bonita, omnipotente, que es todo poder, todopoderoso. Y cuando pensamos en esta área donde Dios se revela, siempre debemos de saber que cuando Dios se revela a nosotros en alguna área es con un propósito, es con una razón. No solamente nos da nombres por darnos, sino hay un propósito detrás de lo que Él nos muestra de sí mismo. Y en este caso, al Dios revelarse a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso, viene a raíz de lo que Dios iba precisamente a hacer en la vida de Abraham. No voy a enfocarme en la historia ni la vida de Abraham, simplemente estoy dando la introducción o viendo de un panorama dónde nace, dónde Dios se introduce a sí mismo y el motivo por el cual lo hace. Y el motivo que se presenta a Dios a Abraham de esta manera
es para que Abraham precisamente pudiera estar confiado, estar seguro que lo que Dios dijo que Él haría en él y a través de él, Él era capaz de cumplirlo. Él era capaz de llevarlo a cabo. Y de ahí nace la fe. En todos los atributos de Dios hay un factor importante que es la fe. Y aquí vemos precisamente el factor, yo creo, central de la fe. Estar seguros del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Dios tenía muchas cosas para Abraham que eran increíblemente imposibles, ¿no es cierto? Para empezar, tener un hijo en edad ya muy avanzada era algo que era ilógico, algo muy poco, o no diría poco improbable, más bien improbable. Era algo prácticamente imposible. Así que para que Abraham pudiera tener una fe sólida, tenía que conocer a El Shaddai, el Dios todopoderoso, que para él no había nada imposible. Que cuando Dios le dice a Abraham que mire los cielos y cuente las estrellas en el cielo, y cuando dice que cuente la arena del mar, y diciéndole, Abraham dice, pues no lo puedo contar, ¿verdad? Yo creo que perdía la cuenta en alguna, no sé si algunos lo han intentado, uno aquí muy teólogo bíblico que se ha puesto a contar estrellas en la noche, pero es prácticamente imposible. De repente se le mueven, ¿verdad? Y esta ya la conté hace rato y ya está otra vez aquí, pero ahí está. Era imposible. Abraham dijo, no puedo. Y Dios dice, pues así será tu descendencia, tan numerosa. ¿Usted cree que necesitaba Abraham fe para creer eso? Fe que Dios podía hacer eso que estaba diciéndole. Es conocer el poder de Dios. Se necesitaba saber que Él era todopoderoso. Si usted viene conmigo, vamos a ir, y tiene una necesidad económica, y al verme, usted se da cuenta que con unos 100 pesos le puedo ayudar, ¿verdad? Sabe que soy limitado, mis finanzas son limitadas. No se acercaría a mí a pedirme una cantidad estratosférica, porque sabría que no está en mi capacidad hacerlo. Pero si estuviera aquí el señor, bueno, más famoso Gates, o ahora el de ahora que es Bezos, hasta tiene un nombre muy romántico, Bezos, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo. Usted podría llegar muy tranquilamente y decirle, señor Bezos, ¿por qué no me dona unos 100 millones de dólares, por favor? Muy confiado, muy a gusto, porque usted sabe que él tiene la capacidad para hacerlo. Si usted me dice eso a mí, yo me desmayo aquí, me le puedo morir de un infarto, porque no está en mi capacidad. Pero cuando Dios dice algo enorme como esto, yo te daré un hijo y de tu descendencia serán millones, que serán imposible contarlos de tanto, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Qué palabra, qué promesa tan más poderosa y tan más increíble para poderla digerir, ¿no es cierto? Alguien que ni siquiera tenía hijos, alguien que para empezar, para tener una descendencia tenía que empezar con uno, cuando menos, y no estaba ahí el asunto. Tenía que tener la fe en que para Dios no había nada increíble, sin importar su condición actual, sin importar ver su situación, que ya eran de edad avanzada, los años fructíferos pues no se dieron, la esposa era estéril y pues todo estaba en contra. Por eso Dios se manifestó y se reveló a él, diciéndole, yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él se ha revelado a nosotros como el Dios todopoderoso? Pero al igual como se revela a Abraham, pues a través de su palabra se ha revelado a cada uno de nosotros, enseñándonos que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Dios. A lo largo de la narrativa bíblica encontramos una y otra vez este atributo mencionado de Dios, que Él es omnipotente.
Cuando llega con el ángel con María y le deja caer una bomba, ¿verdad? Diciendo, darás a luz un hijo. Será hijo de Dios, y comienza a darle lo que conocemos como la anunciación. Usted y yo lo conocemos y, oh, qué bonita historia, ¿verdad? Qué padre historia. Pero imagínense la crisis en María. Al entender, primero, pues no era casada, y ¿cómo iba a hacer eso? Hasta ella dijo, ¿y eso cómo va a ser? Todo eso que me dice suena increíble, pero ¿cómo puede ser? Si no estoy casada, no tengo esposo, ¿cómo voy a dar a luz? Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay límites. Él es todopoderoso. Y cuando María entiende eso, se da cuenta que lo que le está diciendo es Dios, y que dice, así va a ser. Y ella dice, hágase su voluntad, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer, aquí está su sierva para que lo haga. Está hablando de que su fe se elevó al entender, a conocer a El Shaddai. Una confianza, si Él dijo que iba a suceder, yo no sé cómo le va a hacer, no sé cómo y cuándo y qué formas, pero si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer porque tiene el poder para hacerlo. Él es todopoderoso. Y a lo largo de la Escritura encontramos palabras de bendición basándose en ese conocimiento de ese atributo de Dios. Allá en Génesis 28:3 dice, que el Dios todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Aquí está una bendición. Está diciendo que el Dios todopoderoso te bendiga. Es fundamental en la bendición conocer que Dios tiene el poder para bendecirnos. Por eso nuestra fe está cimentada no en fábulas, no en ilusiones, sino está cimentada en el conocimiento de quién es Dios a través de su omnipotencia. Por eso, que el Dios todopoderoso te bendiga. Qué bonita bendición, ¿no creen? Que podamos llegar con nuestros hijos y poner la mano encima a ellos, y digamos, hijo, que el Dios todopoderoso te bendiga, que esté contigo, te guarde, que sonría sobre ti, que te proteja, te multiplique y te haga fructífero, porque Dios lo puede hacer. Ese es el fundamento de nuestra fe y nuestra confianza. La bendición de un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene fronteras, que no hay quien lo retenga o quien le ponga barandales, sino que Él, no hay nada que pueda detenerlo, ni quien se atreva a interponerse al poder de Dios. Por eso Satanás, el enemigo número uno de Dios, conoce quién es Él y tiembla ante su presencia. Todopoderoso. Qué increíble. Usted y yo, obviamente, nuestra mente tan finita y tan pequeña no pueden asimilar. Yo creo que es como lo que estamos intentando hacer hoy con los mejores teólogos que me han antecedido aquí a compartir estas enseñanzas. Con todo nuestro conocimiento, nomás nos estamos mojando los pies a la orilla del mar de la grandeza de nuestro Dios. Conocer el poderío de Dios, todos los demás atributos que se han tratado y se va a tratar enseguida. Simplemente es intentar fortalecer nuestra fe en conocer quién es nuestro Dios y tener esa confianza de bendición. Nuestro Dios te bendiga
el Dios Todopoderoso te bendiga. Me encanta, no sé, cuando estaba estudiando para compartir hoy con ustedes, simplemente había momentos que me maravillaba. Yo me platico solo, yo acá me traigo mis ondas. El estar viendo eso me dice, Señor Todopoderoso, o sea, como lo agarraba así como, el Dios Todopoderoso te bendiga, me bendiga. Puedo estar confiado que esa bendición se llevará a cabo en mi vida, porque lo que Él dijo que haría, Él es capaz de hacerlo. Eso es importante. ¿Cómo lo aplicamos? Quizá en nuestro contexto, en nuestro conocimiento de Dios. Yo creo que es muy similar a lo de Abraham, de poderlo cimentar nuestra fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y es increíble, vemos que el padre de la fe, y un poco de paréntesis en esto, pero la vida de Abraham no está caracterizada por grandes milagros. No hizo que fuego del cielo cayera como Elías, no vemos que levantaba paralíticos ni resucitara muertos, pero se le reconoce como el padre de la fe porque él creyó que lo que Dios dijo que él haría, porque un día se le reveló y le dijo: yo soy el Shaddai. Él lo creyó, dijo: si Dios dijo que tendría muchos hijos y que de mí saldrían naciones y que en mí serían benditas todas las familias de la tierra, yo lo creo. Él puede hacerlo, y si Él dijo, Él lo hará. Ahora nosotros, ¿qué es lo que Dios ha dicho de nosotros? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a su vida? Quizá los que estamos aquí tenemos ya tiempo en el Evangelio, en Cristo. A lo largo de nuestra vida Dios ha hablado a nuestros corazones, ha puesto sueños en nuestras vidas, nos ha revelado ciertas cosas que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿cuántas de esas cosas a usted le causan temor y quizá hasta cierta incredulidad? ¿Será posible? ¿Dios lo hará? Y a veces dudamos, a veces no nos atrevemos a dudarlo directamente, pero indirectamente, ¿será que Dios lo puede hacer conmigo? ¿Puede usarme a mí a esta edad? Yo sé que aquí todos jóvenes, hay una audiencia juvenil el día de hoy. Y a veces, pero le digo esto para cuando usted llegue a la vejez. Pero muchas veces decimos: Dios te llama. Hace poco estaba platicando con un hermano que tiene 75 años y estaba diciéndome: Dios me está llamando al ministerio. Y yo lo vi tratando de discernir si estaba bromeando conmigo o me estaba hablando en serio. Pero pude discernir que me estaba hablando en serio. Y dentro de mí pensé: ¿será? A esa edad ya se están jubilando. Yo pienso que cuando yo llegue a mis 75 años, si Dios me da vida, ya estaré saliendo, ¿no? Ya me estaré contando en los que van saliendo y no en los que van entrando. Sin embargo, el trato de Dios en la vida de este hermano en particular, si Dios lo estaba llamando, Él podría hacer en el tiempo de vida que Dios le conceda, en los años que le queden, podría hacer mucho más de lo que yo lograré en los 50 o 60 años de ministerio que pueda tener. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cuántas veces nos entra a nosotros y a la gente en particular? Yo a esta edad prepararme para el ministerio, a esta edad un llamado, pero nos damos cuenta que para Dios no hay límites. A Él no le detienen nuestros impedimentos, no lo detienen nuestras flaquezas, a Él no le estorban nuestras deficiencias, nuestros defectos. Él dijo que lo haría y Él se va a encargar de hacerlo, porque Él
es todopoderoso. Debemos de cimentar nuestra fe en ese conocimiento que Él nos ha revelado, que Él puede hacerlo. Él puede llevar a los sueños. Quizá algunos Dios nos ha hablado, ha puesto cosas en nuestro corazón y a veces las hemos ahí matado, ¿verdad? Estos sueños están muy locos, ¿verdad? Les cuento uno de mis locos sueños. No, bueno, sigo con lo que sigue. Les voy a contar uno que recientemente Dios puso en mi corazón. Y pensé, ¿será? ¿Soy yo? ¿Te equivoco? ¿Era a mí? ¿O era el que estaba al lado de mí? Que estaba atrás, a un lado. Pero uno de los locos sueños que Dios ha puesto en mi corazón es abrir una expresión de la iglesia en cada código postal de la ciudad del Paso. Y cuando hablo de expresión de la iglesia no me refiero quizá a una iglesia formada, grande o lo que sea, pero sí un lugar donde se adore el Señor, ya sea en una casa, ya sea en un café, ya sea en una barbería, ya sea en un restaurante, ya sea donde sea, pero abrir uno en cada código postal de la ciudad. Cuando yo recibí, dije, pues conozco como 2, 3 códigos postales, ¿cuántos códigos habrá en El Paso? Y saqué y vi que era un montón y me asusté, ¿verdad? Dije, ¿será? Me hace que cené mucho esa noche. Se me hace que ando errado. Yo no tengo la capacidad, no puedo hacerlo, no tengo las maneras, estoy limitado. Y comencé a ver todas mis limitaciones, pero precisamente en mis limitaciones es donde Dios se glorifica y se muestra como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Si yo lo pudiera hacer en mis fuerzas, pues no tendría que tener a Dios en mi vida, ¿no? O intervenir Dios. Pero porque yo no lo puedo hacer, es que necesito al que sí lo puede hacer, a El Shaddai, Dios todopoderoso. Y ahí es donde está nuestra fe. Si Él dijo, yo no sé cómo le va a hacer, yo no sé qué herramientas utilice, no sé qué métodos o estrategias, pero lo que sí sé es que Él me guiará y me llevará a cumplir sus propósitos en mi vida. Por eso cuando conocemos a ese Dios todopoderoso, nuestra fe se fortalece. Nuestra confianza en Él se establece. Y nos podemos dar cuenta que así como Abraham y el plan de Dios para Abraham, Dios se revela a nosotros, hijo, hija, no temas, yo soy el Todopoderoso. Ahí en el Salmo 91:1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso. Al conocer que Él es todopoderoso, ¿qué trae a nuestras vidas? Descanso. ¿Cuántos cansados sabemos aquí? Estamos cansados de luchar, de trabajar, de esforzarnos, cansados de luchar contra las circunstancias que nos rodean, el mundo hostil que nos toca vivir. Echamos un vistazo al mundo y está aterrador, la situación en el mundo está de miedo. Estamos viviendo en temporadas muy difíciles para la humanidad y lo menos que pensamos es descansar. Pero cuando nos damos cuenta que nuestro Dios es todopoderoso y que Él está en control de todas las cosas, podemos descansar. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré ¿qué? Descansar. Cuando usted y yo nos damos cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, podemos descansar. Que si Dios por nosotros, ¿quién se sabe el resto? ¿Quién contra nosotros? Es más, dígale hermano que está dudando ahí, hermano, si Dios por ti, ¿quién contra ti? Él es todopoderoso. Eso trae paz y descanso, ¿no es cierto?
¿quién se atreverá a arrebatarnos de las manos del Todopoderoso? ¿Qué arma se podrá levantar contra los hijos del Todopoderoso? No hay nada, ni nadie, no hay demonio que se atreva. Porque su presencia lo rodea y puede descansar. Que pase lo que pase en el mundo, nuestro descanso está en el Todopoderoso, el que habita la sombra del Todopoderoso. Podemos encontrar ese descanso maravilloso. Para ir terminando, el día de hoy podemos ver manifestarse el gran poder de Dios a través del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Ahí en Romanos 1:16, Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. La palabra del Señor que nos ha sido entregada a nosotros es poder de Dios, con un propósito: para salvación, para salvar a la humanidad. El poder de Dios a través de su Evangelio es suficiente para salvar al más vil pecador que exista en este mundo, que haya existido, que existe y que existirá. El poder de Dios es suficiente para salvación. El poder de Dios, el poder de la cruz para salvación. 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. La cruz de Jesús, y no nos referimos a los maderos en sí, sino lo que sucedió en esa cruz, que fue el lugar donde Jesús, el Hijo de Dios, sacrificó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la cruz para nosotros representa el poder de Dios para salvación. Qué maravilloso es saber esto, que no importa qué haya pasado en tu vida, en tu pasado, sino lo que importa es que a través de Jesucristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que podemos nacer de nuevo. Nicodemo, ese pensamiento le voló la cabeza, como decimos luego, cuando le pregunta: ¿qué necesito para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y aquel dijo: ay, ¿eso qué onda? ¿Cómo? Ya soy hombre adulto, ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le contesta: no sabes, tú siendo maestro de la ley, no entiendes ese concepto de lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y cuando Jesús en esa cruz nos compró la salvación, precisamente hizo el gran milagro que solo el poder de Dios puede hacer, de transformar al ser humano, de cambiarnos. Por eso el testimonio más grande que existe en la vida de todo creyente es lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Él ha transformado nuestras vidas, cómo Él ha venido a cambiarnos, que nadie pudo hacerlo, solamente el poder ¿de quién? De Dios. Ni las súplicas de mamá, ni las súplicas de los hijos, ni de la esposa pudieron alejarte de los vicios o de las adicciones. Pero un día Jesús tuvo misericordia de ti, te encontró en ese camino alejado, perdido, y te encontró como estabas y tuvo misericordia de ti y te salvó, te rescató, te hizo una nueva criatura. Lo que nada pudo hacer, ni la cárcel, ni la policía, ni las amenazas, solo Dios lo pudo hacer con su gran poder. Por eso hoy podemos darle gracias que tú y yo tenemos un Dios omnipotente,
todopoderoso para salvar y llevar a cabo lo que Él dijo que Él haría. Y ese poder se manifestó en Jesús en la cruz. Y es más, le dice a Pilato, cuando Pilato le dice: ¿sabes que yo puedo quitarte la vida? Y Jesús dice: no te equivoques, a mí nadie me la quita, yo voluntariamente la pongo y cuando quiera la vuelvo a tomar. ¿Habla usted de poder? ¿Cómo se quedaría Pilato entre esa declaración? Frío, desconcertado, ¿no? Que Jesús le dice: yo no me la quitas, no puede hacer nada, que mi Padre no te haya autorizado a hacerlo, pero yo voluntariamente pongo mi vida y cuando quiera la vuelvo a tomar. ¿Y qué sucedió? Jesús murió en la cruz y al tercer día, con el poder del Espíritu Santo, resucitó otra vez, venciendo a la muerte con poder, porque Él es omnipotente. Qué maravilloso, qué grandioso, qué alentador. Cómo fortalece mi fe cuando atravieso los desiertos de la vida. Cómo fortalece mi fe cuando enfrento los retos que están delante de mí, al darme cuenta que puedo descansar a la sombra del Todopoderoso y que la bendición del Todopoderoso me acompaña donde quiera que yo voy. Por eso, al conocer a Dios y cada uno de sus atributos, nos alienta y podemos tener una perspectiva clara y correcta de quién dijo Él que Él era, cómo Él se presentó y se reveló a nosotros, y por eso podemos adorarle. Cada nombre de Dios nos revela una área, una parte de su grandeza, insondable, pero suficiente para que usted y yo pudiéramos creer en Jesucristo y recibir los beneficios del poder del Evangelio en nuestras vidas. Y con ese mismo poder tenemos que ir allá afuera y compartirle al mundo de un Dios todopoderoso que transforma las vidas y que cambia los destinos eternos del infierno al cielo con el poder de su gloria. Tenemos que ir, por eso Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a dejar el poder. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos dejó el Señor? Su poder. Por eso le dice a los discípulos: ustedes tienen todo, el conocimiento, la experiencia, han caminado conmigo, han visto los milagros, han visto todo, pero necesitan el poder. Porque el Evangelio, dice la Escritura, o el reino de los cielos, no consiste en palabras, sino en poder. Gloria a Dios. Y estamos comisionados, usted y yo, a ir en el poder de Dios, a alcanzar a este mundo perdido que necesita aquel que transforma, aquel que hace milagros, aquel que cambia nuestro lamento en danza, aquel que quita nuestro luto y nos da gloria en lugar de cenizas. Ese Dios es al que usted y yo servimos y debemos honrar y amar y cumplir su voluntad, su gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones con el poder del Omnipotente. Amén.